espero que nadie se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de este equipo. Yo siempre digo, ¿no? Benfica, me di cuenta de la grandeza que tenía una vez que pisé la primera vez en el club, con su gente, es uno de los clubes con más socios en el mundo. Y después, bueno, de haber vivido 3 años maravillosos, ¿no? En mi carrera, de los mejores. Eh, y le tengo un cariño muy especial, ¿no? Al club, a su gente, a toda la gente que bueno, ha estado conmigo durante esos 3 años y me parece que cayó en uno de los clubes más importantes, ¿no? Mis sentimientos son únicos, son inigualables. Volver otra vez a mi casa, porque la siento como mi casa, es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay, van, van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí. Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 68 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos en este inicio del 2024 para un episodio especial, en este caso para un regalo de Día de Reyes. Eusébio de Silva Ferreira fue claramente el jugador referente de la historia del club y es normal que los aficionados del fútbol y en particular los de Benfica se enfoquen más en los años 60 y 70, que han sido años gloriosos y claro, también en las últimas décadas, pero antes de la llegada de Eusébio al Benfica, el club ya tenía más de 50 años de historia y ya tenía una dimensión bastante considerable. Y es exactamente sobre ese periodo de lo que vamos a hablar esta noche. Y con nosotros tenemos la presencia de un grandísimo invitado, de un regreso, de alguien que está muy bien vestido, que hay que señalarlo también, muy importante. Autor de libros como Noches Europeas, que tengo la versión en portugués, pero hay en español, Sueños de la Euro. Escribió libros sobre Toni Kroos, sobre Johan Cruyff, y está a punto de salir un nuevo libro, y ya hablaremos con él sobre esa misma publicación. Y claro que estoy hablando del gran Miguel Lorenzo Pereira. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿qué tal estás? Encantado Muy, de estar aquí contigo y de compartir estos momentos con tus oyentes y tus espectadores con este regalo de Reyes, como hemos quedado. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu disponibilidad, Miguel. Como ya he dicho, agradezco muchísimo tu presencia. Ya habíamos hablado de tus libros, de tu trabajo que haces, que es admirable. También tienes esa página de Substack de Calcañar que es absolutamente fantástica y pero muy recomendable. Pero te pedí que nos hablaras un poco de este nuevo libro en inglés sobre el fútbol portugués, Bring Me That Horizon, A Journey to the Soul of Portuguese Football. Mi inglés es maravilloso, lo siento, pero te pedía que en pocos minutos que nos explicaras un poco cómo será ese libro que va a salir, creo que en el final de este mes, ¿verdad? Justo, sale el 29 y además está en venta en Amazon España, así que se puede pillar aquí en la península sin problemas. Básicamente es un libro que no existía. El mercado inglés, todos sabemos que a nivel de escrita de libros de fútbol es el más potente del mundo y no había literatura de fútbol portugués, que es una pena teniendo en cuenta que estamos hablando de una ya potencia mundial que durante muchos años siempre tuvo un rol muy importante tanto a nivel de clubes, como es el caso del Benfica, del Porto, o también del Sporting, del Braga, Boavista, y de la selección nacional, por supuesto, de la cantidad de jugadores top mundial que ha sabido generar y de entrenadores también. Y no había ese tipo de libro. Hay un libro muy bueno de Filipe de Avilés, que es otro conocido aficionado del Benfica, sobre la Copa de Portugal, que se editó Ujú. en Portugal hace unos años y luego también se editó en Inglaterra. José María Nolé, que es amigo también, tiene un libro en español de la historia del fútbol portugués que también es muy recomendable y es un crack.
pero para lo que es el mercado inglés no había una historia del fútbol portugués, no en un sentido clásico el libro de historia, porque es un libro también que mezcla viaje por el país, idas al pasado, análisis sobre el presente, ideas sobre lo que puede ser el futuro, y era algo que apetecía mucho contar, y después de haber escrito sobre pues, fútbol europeo, en noches europeas, en sueños de la Euro, de los mundiales, de determinados jugadores, como has citado bien, me apetecía escribir también sobre el fútbol en mi país y por lo tanto también estrenarme en inglés, porque ya ahora, después de publicar en Portugal y en España, en Brasil, Argentina, pues Inglaterra también era y se ha cumplido. Así que luego espero que la gente disfrute y que sirva también para que conozcan un poco más a nivel mundial, también en España, sobre el fútbol de Portugal, los equipos, las figuras, las historias menos conocidas, equipos que fueron grandes en el pasado y que hoy pues están en las divisiones inferiores, equipos que hoy están arriba. Pero que han tenido un pasado más oscuro. Todo ese tipo de historias va a ser divertido. Mete turismo, gastronomía, música, cine, carreteras como la Ruta Nacional 2, Ujú. que he cruzado del norte al sur, islas, un montón de cosas muy interesantes y claro, también se habla de Benfica, por supuesto. Claro, muy bien, hombre. Yo muy ilusionado, seguramente seré un comprador. Yo voy a dejar el enlace para el libro que se puede comprar en Amazon Española en los comentarios de este vídeo, porque el vídeo quedará disponible en el día 5, víspera del Día de Reyes, en YouTube y también en formato podcast, y por lo tanto no será absolutamente nada difícil encontrar ese libro y darte la enhorabuena, Miguel, y desearte mucha suerte con esta nueva publicación que seguro será todo un éxito. Muy bien, vamos entonces a hablar del Benfica antes de Eusebio, ¿vale? Esta idea, yo pensé en hacer algo sobre, por ejemplo, Guilherme Espírito Santo y Rogério Pipí, por ejemplo, que son jugadores de que hablaremos en pocos minutos. Y Miguel ha presentado esa sugerencia y por qué no hacer un 11 del Benfica antes de Eusebio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, este ejercicio, es una sugerencia de Miguel, que es muy buena idea, que es pensar en el mejor 11 del Benfica antes de la llegada de Eusebio. Algunos jugadores de los que vamos a hablar han coincidido con Eusebio. Y claro que nadie niega el rol absolutamente fundamental y estructural de Eusebio, no solamente en el Benfica, sino también en el fútbol mundial y claro que en el fútbol portugués. Pero vamos a hablar de otros jugadores, de otros referentes del club. Y voy entonces a empezar por compartir la pantalla, a ver si consigo hacerlo sin problema. Y vamos a empezar por hablar de este señor que está aquí en la imagen, que es José Bastos, el portero, 11 temporadas en el Benfica, 196 partidos, ha encajado, según el almanac del Benfica, que es otra obra muy recomendable de Rui Tovar, 211 goles, pero atención que estos 211 goles, estamos hablando en una época, Miguel, en que había más espacios, había más delanteros, por lo tanto es normal que también se sufrieran más goles. Tres ligas de Portugal, cinco copas de Portugal y, claro, la Copa Latina en el año 50 frente al Burdeos. ¿Qué puedes compartir sobre este portero, este José Bastos? Bueno, antes de nada, el disclaimer, la idea mola mucho, claro, pero aunque es debatible como todo, hacer un 11 sea antes de Eusebio, durante el periodo de Eusebio posterior, porque la historia de Benfica es una historia muy grande, es un equipo, como decías al inicio, que cuando llegue Eusebio, de hecho ya tiene una Copa de Europa, o está a punto de ganar la primera Copa de Europa, eh, fundado en el 1904 en su primera versión, digamos así, y que a partir de los años 15-20 ya empieza a ser una figura dominante del fútbol del Distrital de Lisboa primero, y ya cuando se empiezan a disputar competiciones nacionales en el Campeonato de Portugal, pues toma un rol muy importante. Y luego ya cuando empiezan los famosos campeonatos de liga en 34 y luego se oficializa el 39, pues es ya claramente una potencia nacional y va siguiendo siéndolo. Cuando Eusebio llega, digamos que el Benfica ya está a la par del Sporting, que había sido el club dominante de la primera mitad del siglo XX en Portugal, aunque el Porto también tuvo sus momentos de dominio, pero más contenidos en el tiempo. Y por lo tanto hay nombres muy importantes que se han quedado fuera. No había espacio para todos. La Claro. táctica que hemos puesto es una táctica también de esos años, un 3-3-4, donde hay mucha movilidad ofensiva, muchos jugadores de perfil ofensivo, porque así se jugaba. En Portugal se jugó 2-3-5
muchas décadas. La WM entró ya muy avanzado en los años 40 por el Belenenses, así que fue algo que luego se pasa al 4-2-4 con que el Benfica ya gana las Copas de Europa con Gutmann. Y por lo tanto la idea era tener una táctica así. Y hay nombres que son incontornables, que tenían que estar porque sí. Como decías antes, hay nombres que han coincidido con Eusebio, pero porque su impacto en la historia de Benfica antes de Eusebio era lo grande suficiente para que estén. Claro, Aunque podíamos haber excluido a los dos en este caso que están por otros jugadores de muchísimo nivel, me parecía un poco injusto, solamente porque habían jugado también en el periodo con Eusebio y post-Eusebio, asumiendo nosotros que Eusebio es un fallo en la Matrix. O sea, claro. es un error histórico que cambia completamente el fútbol portugués. Hubiese jugado por el Sporting, hubiese hecho lo mismo por el Sporting que hizo con el Benfica probablemente, hubiese salido del Benfica para Italia como estuvo a punto de pasar, Ujú. a lo mejor la hegemonía Benfica no hubiese sido tan potente, sabemos que es así, pero hay estos nombres, estos 11 nombres y el entrenador de que vamos a hablar también son parte importante de la historia del fútbol portugués. Casi todos son internacionales, jugadores de mucho prestigio nacional. Algunos de ellos han sido los mejores en su posición en su tiempo Ujú. a nivel nacional y durante muchos años han seguido siéndolo. Así que es importante recordarlo. Empezando por Bastos, yo creo que Bastos para mí es el portero que mejor ejemplifica lo que es el Benfica de esa primera mitad del siglo XX, aunque en los años finales tuvo la competencia ya con el mítico Costa Pereira, que luego es el Ujú. que va a ser el portero de las finales europeas, pero Bastos era un portero de mucho respeto, muy reconocido, muy amado por la afición. Tuvo esa fase a mitad de los años 50 donde pierde la titularidad para Costa Pereira, pero luego la vuelve a ganar hasta Ujú. que ya llega Bela Gutmann y directamente pues lo deja apartado. De hecho, va cedido el último año de su carrera al Atlético de Alcántara y es una figura muy importante en la victoria de la Copa Latina, que es un torneo que con el paso de los años se ha perdido un poco de perspectiva, pero que en el concepto del fútbol europeo de los años 40-50, tal como la Copa Mitrópolo fue en los años 30 y 40, es muy importante, porque en un periodo de entreguerras, en un periodo de posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde la economía no permitía hacer viajes, no permitía conectar en los distintos puntos de la geografía europea, los torneos regionales, digamos así, tenían una importancia muy, muy grande. La Copa Latina lo tuvo, y esa final mítica con el Burdeos, la semifinal con el Lazio, y luego también ese partido que parecía no terminar nunca. Bastos tuvo una exhibición, según las crónicas, muy importante, y como dice mi amigo Rui Miguel Tobar en su fantástico almanaque, es una de esas figuras históricas del Benfica y por eso le ponemos con el número uno a la espalda. Muy bien, me parece evidente, una elección perfectamente normal, a pesar de esa influencia de Costa Pereira, del jugador que vino de Angola, pero claro, esa influencia desde abajo era muy, pero muy evidente. Pasemos ahora al primer jugador de la defensa, a ver si consigo pasarlo aquí. Por tanto, estamos hablando de Jacinto Marcos. Yo te confieso, estábamos hablando antes de entrar, Miguel. Era un jugador que yo no conocía, yo soy del Benfica y no conocía a Jacinto Marcos, confieso. 13 temporadas, 250 partidos, 4 ligas, 6 copas y una copa latina. ¿Qué nos puedes contar de este defensa? Estuve dudando entre ponerle a él o a Angelo, que es otro mítico defensa del Benfica de los 50, ¿no? Otro jugador fantástico, pero Márquez enlaza dos periodos muy exitosos del Benfica, que es el inicio de los 40, cuando llega al club, y luego ya la parte final de los años 50, con la llegada de Otto Gloria, donde vuelve a recobrar protagonismo. Márquez tuvo muchas lesiones, de hecho hay un año que está totalmente parado, por eso lo tienes ahí, que juega el 43-53, 54-57, porque la temporada 53-54 no juega ningún minuto. Ujú. Y incluso entre 51 después de la final de la Copa Latina y 53 juega muy poco, porque tiene bastantes lesiones, pero luego vuelve en fuerza para los últimos años y es una figura absolutamente histórica de la defensa del Benfica, de la selección portuguesa, es internacional también, y es un jugador, el clásico defensa de los años 40-50, un jugador duro, un jugador que sabía ocupar bien el espacio. En un fútbol, como habías hablado antes, donde había mucho más espacio, los marcadores eran bastante más dilatados, había partidos, de hecho, en este ciclo hay una semifinal de Copa de Portugal mítica, que el Portugal gana 6-1 al Benfica, y luego Ujú. el partido de vuelta, el Benfica gana 6-0, y ahora imaginemos en el contexto actual que haya una semifinal de Copa entre dos equipos de ese nivel, que uno Ujú. termine 6-0, otro 6-1, es impensable, pero por Claro. entonces era normal. En la inauguración del Estadio de las Santas, por ejemplo, que el Benfica golea al Porto, hay un partido de 12-1 también. Entonces,
Y sabemos que los defensas tenían una vida muy dura. Jugaban casi siempre contra cinco delanteros, solían jugar entre dos o tres defensas como mucho y necesitaban ser duros, necesitaban ser jugadores de mucha presencia física y Jacinto Márquez lo era y era un jugador que hizo parte de la historia del club en dos momentos fundamentales, sin duda. Ujú, muy bien. Pasemos ahora al otro defensa, en este caso Félix Antunes, 10 temporadas, 188 partidos, 3 goles, una Liga de Portugal, 4 Copas de Portugal y también la Copa Latina. ¿Qué nos puedes contar de este hombre? Pues Félix era tan importante en la historia del fútbol que muchas veces los adeptos de Benfica decían que Benfica era el Sport Lisboa y Félix. Tal era la resonancia que tenía. Félix probablemente es el mejor defensa central portugués entre los años 30 y los años 60. O sea, era Ujú, así de bueno. De hecho, empezó jugando de medio centro en la posición de stopper, que era un poco el medio centro más defensivo, sí. y luego ya le pasan directamente a la defensa. Y por haber jugado de medio centro, tenía muy buen toque de balón. Entonces, además de tener la capacidad física de jugar de central, sabía salir jugando con el balón controlado, que era muy importante entonces, porque como habíamos hablado antes, los equipos tenían la tendencia de irse adelante muy pronto y necesitaba jugadores atrás que la supieran jugar, hacer desmarques a la banda, hacer jugadas interiores y tener un defensa central que se sumaba al ataque en esa dimensión era fundamental. Y Félix era un jugador de muchísima clase, pero también de mucho carácter. De hecho, a pesar de ser uno de los jugadores más míticos de la historia de Benfica, la forma como sale del club Ujú, también lo ejemplifica porque llevaba 10 años en el Benfica, había jugado la mítica final de la Copa Latina, ha ganado una serie de títulos importantes y en un partido mítico en Setúbal, que el Benfica sale perdiendo de goleada también, se enfada tanto con sus compañeros que en el vestuario tira al suelo la camiseta del Benfica y la pisa. Y estaba en el vestuario en ese momento el presidente del club y viendo la escena, y estamos hablando de un fútbol donde había todavía muchos valores románticos, claro. directamente dice que un jugador que haya sido jugador de Benfica no puede pisar la camiseta del escudo y por lo tanto en ese momento terminó el contrato de Félix y con él también de cierta forma su carrera porque también era ya un veterano. Claro. Y a veces estamos hablando de una época, como decía, romántica y que estos jugadores no eran profesionales, por tanto muchos de ellos jugaban, pero también tenían sus trabajos Sí, lo más normal posibles, por lo tanto era una época absolutamente romántica y esa profesionalización llegaría unos años más tarde, pero ya ese año veremos de eso. justo, Sí, ese sí, año justo, sí, igual. muy bien. Pasemos entonces adelante a otro referente. Creo que es de los jugadores que vamos a hablar hoy, creo que es el único, y a ver si no me equivoco, creo que es el único que sigue vivo, que está vivo, Mm. Artur Santos. 11 temporadas, 284 partidos, una Copa de Europa, la actual Champions, 4 Ligas de Portugal y 6 Copas de Portugal. ¿Qué nos puedes hablar de esa defensa que jugó entre el año 50 y 61? De hecho, creo que también es el único jugador de la lista, si no estoy equivocado, que solo jugó en el Benfica. O sea, que toda su Sí. carrera la pasó en el Benfica desde muy joven, las categorías inferiores, que por entonces no estaban siquiera permitidas por ley. Salazar, que era el dictador fascista por entonces que dominaba Portugal, no permitía que existieran oficialmente las canteras de los clubes. Había una normativa legal. Era un apasionado de la gimnástica, de deportes que no fueran tan de masas como era el fútbol, pero ya Artur Santos entrenaba en el Benfica desde muy joven y luego ya sube al primer equipo justo el año que gana la Copa Latina y va justo también hasta el año que gana la Copa de Europa. Entonces, está entre los dos momentos históricos del club. Es parte del equipo que juega algunos minutos del equipo que gana la Copa de Europa del 61. Ujú, Ese equipo que todavía no tenía Eusebio, Eusebio llega en la parte final de la temporada. Y era también un defensa central muy duro, con una capacidad física muy grande y que hace toda su carrera en ese periodo donde el Benfica ya se empieza a transformar en un club profesional y por lo tanto el hecho de que, al contrario de muchos de sus compañeros, que el 54 fue también un punto y final porque lo que daba el fútbol económicamente no compensaba para aquellos que tenían trabajos más cómodos en empresas, claro. en fábricas incluso, pero que tenían la vida ya económicamente mucho más arreglada. Artur Santos sí que dio el paso para ser jugador profesional y aún así lo fue durante 5 o 6 años, tendiendo siempre a muy alto nivel, también era internacional y por lo tanto el jugador que tenía que estar en el listado. Muy bien, claramente. Pasemos también a otro referente. Vamos a hablar de un jugador que ha sido jugador y también entrenador del Benfica años más tarde, creo que en la Ujú. década de los 60, Sí. Fernando Caiado.
7 temporadas, 141 partidos, 21 goles, 2 ligas de Portugal y 4 copas de Portugal. Ese es el primer centrocampista de nuestro once. ¿Qué nos puedes hablar entonces de Fernando Caiado, Sí, Miguel? ahora empezamos ya a hablar de nombres probablemente más reconocidos y más potentes también. Callado tiene una curiosidad, lo que decías antes, fue entrenador de Benfica por un partido. La final de Copa del 62, Ujú. solamente ese partido porque estaba ya en el staff del mítico Bela Gutmann y ese partido se juega a finales, inicios de julio, si no me equivoco, finales de junio. El Benfica había ganado la Copa de Europa en mayo y ya Gutmann empezó a discutir con la directiva por los famosos premios Sí, por ganar la Copa de Europa por 2 años consecutivos, pedir una renovación ganando más dinero que la dirección de Benfica rechazó y es cuando sale de forma intempestiva con la mítica maldición que se supone que dijo algo la a condenar al maldición, Benfica la a maldición, sufrir, ¿eh? Calma, sí, calma. a sufrir todos estos años. Y entonces Benfica no tenía entrenador para la final de Copa que tenía que jugar con el Setúbal. En esos años la Copa se jugaba en la parte final de la temporada, no se jugaba a la vez que la Liga, como pasa hoy. Entonces los partidos de Copa suelen jugarse entre mayo y julio y la Liga se jugaba hasta mayo. Ujú, Entonces esa tanda de partidos de Copa, Caiado es nombrado como el entrenador temporario y gana esa final de Copa 3-0 el Benfica al Setúbal, así que tiene un título como entrenador en un partido. Creo que solo hay un equivalente en la historia del fútbol portugués, que es Rui Barros, que ganó una Supercopa con el Porto también en la situación mientras salía Cuadriansi y fichaban a Osvaldo Ferreira. Y luego tiene una carrera de entrenador muy interesante en el Braga, incluso en el Sporting, en el Vitória Guimarães, en el Boavista y vuelve, termina su carrera como uno de los adjuntos de Sven-Göran Eriksson y ujú, en su equipo técnico, juntamente con Tony, a inicio de los años 80. Como jugador era un futbolista extraordinario, tenía una clase espantosa, era un jugador nacido en Porto, ujú. uno de varios que tenemos en ese listado, de hecho, que nació en la zona norte de Portugal, Exacto. ya demostrando un poco el impacto nacional que tenía el Benfica y se echó sus formaciones en el Boavista, club que va a entrenar más tarde y el Benfica le ficha en su momento como una de las grandes promesas del fútbol portugués y en Lisboa pues básicamente la rompe en esos años. No son muchos años, pero son años donde su figura era probablemente necesaria para reemplazar otro ídolo del fútbol del Benfica, también venido del norte, que también vamos a hablar más adelante, que era Francisco Ferreira, y Ujú. cumple a la perfección ese rol y ayuda al Benfica en esa transformación a la etapa profesional, sobre todo cuando llega a Autogloria. Muy bien. Pasemos entonces a un hombre que creo que quizá con Eusebio, y aquí estamos hablando de un jugador que ha coincidido con Eusebio, estamos hablando del monstruo sagrado, de un hombre que era un centrocampista completísimo. Estamos hablando de Mario Coluna, un jugador que llegó para ser, creo que, delantero y que Mm. pasó para centrocampista. Bueno, ¿qué decir de este jugador increíble que ha sido Marius Teves Coluna? Que para mí Mario Coluna es muy difícil, si no mismo imposible, hacer un top 10 de jugadores portugueses todos los tiempos y que no esté. Y Portugal tiene mucha calidad, es muy complicado hacer un top 10 de jugadores portugueses, muy, muy complicado, pero Coluna tiene que estar, porque Coluna era un jugador absolutamente fantástico. O sea, Coluna hubiese nacido brasileño y entonces ya era un poco como Eusebio. Eusebio pudo trasladar esa frontera, pero si Coluna hubiese sido brasileño, y hoy por hoy estaríamos hablando de un futbolista con una repercusión mundial gigantesca. Y Ujú, está en el listado, aunque vemos que jugó 16 años con el Benfica, y de hecho luego su último año lo hace en el Lyon, en Francia, en la última temporada, eh, pero los 7 primeros años, hasta el 61, ya demuestra ser un jugador completamente diferencial. De hecho, cuando llega Eusebio al Benfica, básicamente le llama señor Coluna, porque ya el respeto que Coluna tenía, y sobre todo en un jugador que venía también de África, que tenía en él una referencia importante como Matateo y otros jugadores, Mari ujú, Wilson y otros jugadores que habían venido de África, sobre todo en los años 50, en alguien tan joven como Eusebio. Pero es que Coluna además no era solo de dónde venía, sino cómo jugaba. Como dices bien, empezó de delantero, digamos el segundo delantero, que es el gol que va a ocupar Eusebio. Ya con Otto Gloria hay partidos que ya empieza a jugar de medio centro, y ya es con Bela Gutmann que se reconvierte en uno de los mejores mediocentros del mundo con diferencia, ujú. fundamental en las dos Copas de Europa de Benfica, de hecho marca goles en las dos finales Exactamente. y es un jugador absolutamente diferencial en los años 60.
De hecho, Benfica probablemente no gana su tercera Copa de Europa consecutiva porque en el partido con el Milan en Wembley le lesionan y va cojeando todo el partido y eso es un lastre inmenso para tanto para la parte creativa, pero también para la parte defensiva. Y Coluna de este listado es el mejor jugador con diferencia, y eso que los hay muy buenos, y es una referencia máxima no solo del Benfica, sino de toda la historia del fútbol portugués, por supuesto. Ujú. Yo no sé si la gente tiene posibilidad de ver, por ejemplo, el partido con el Fútbol Club Barcelona, esa primera final de la Copa de Campeones. La segunda mitad del Benfica, la segunda mitad de Mario Coluna es una cosa increíble. Aún hoy es increíble lo que hizo en ese partido. Por tanto, si alguien tiene posibilidad de ver ese partido, que lo vea, porque la segunda mitad entonces, esa final de los palos cuadrados que quedaría para la historia, fue absolutamente fantástica. Bueno, pasemos de otro nombre, otro hombre del norte en este caso, como habías hablado, Francisco Ferreira, 14 temporadas, 399 partidos, 35 goles, 4 ligas y 6 copas. Eh, un capitán para la historia, para la eternidad del Benfica, Miguel. De hecho, hablamos del año pasado cuando estuvimos aquí, porque hablamos del Gran Torino y Exactamente, justamente el desastre de Superga, entre comillas, la culpa es de Sico Ferreira, claro. porque el Benfica recibe al Torino en el partido que se suponía que iba a despedir a Sico Ferreira, aunque jugó 2 años más, pero por entonces era normal hacer un partido de homenaje todavía cuando estaban jugando, porque era una importante recaudación, normalmente la taquilla se iba un porcentaje muy alto a los jugadores. Y Chico Pegueiras básicamente es el mejor mediocentro portugués de los años 40, con diferencia. El gol luego lo va a coger probablemente Hernani en el Porto unos años más adelante, pero de hecho Francisco Pegueiras viene del Porto, o sea, es un jugador formado en la cantera del Porto, aunque nació en Guimarães. Y hay un momento en que él pide renovar con el Porto un aumento de sueldo y la gente del Porto le rechaza y entonces de una forma casi por despecho, pero también porque ya se anticipaba que iba a ser un jugador de un potencial tremendo, termina fichando por el Benfica, que tenía jugadores muy buenos. De hecho, hay uno que es Neca Manecas, una figura histórica en el Benfica, que Ujú. es el responsable de casi todos los fichajes de jugadores al norte, y son Ajá. muchos los que en los años 40 y 50 van a Lisboa para el Benfica. Y es donde empieza a construirse también esa leyenda de un club que tiene ojos por todo el país, dando un poco esa dimensión nacional que el Sporting de cierta forma ya tenía, pero más volcado con las colonias africanas y con la zona de Setúbal. El Porto tenía una expresión mucho más regional y el Benfica con ese tipo de ojeadores espallados un poco por el país podía fichar a jugadores como Chico Ferreira y su gol como capitán de Benfica es fundamental. Era un medio centro con mucho gol. Es un jugador que era un líder absolutamente clave en distintos periodos de Benfica con entrenadores distintos, formas de jugar distintas, pero su presencia era inevitable y era también una de las grandes figuras de la selección nacional. Y fue en un partido en Génova, precisamente en un Italia-Portugal, que de hecho tuvo una oferta para fichar por el mítico Gran Torino. Es eso lo que lleva al partido amistoso con el equipo que termina en esa Superga. Pero Ujú. también es uno de los primeros jugadores que intenta fichar Santiago Bernabéu para el Real Madrid. No. De hecho, hay dos jugadores portugueses que Bernabéu intenta fichar en los años 40. Uno de ellos es Francisco Ferreira y otro es un paisano tuyo de Alenteso, o Patalino, jugador Ujú. entonces del Juventud de Évora y luego del Elvas. Ujú. Son dos jugadores que Bernabéu en esos primeros años con el Madrid todavía no tenía el potencial económico de traer a jugadores de fuera, o más tarde llegaron pues los Di Stéfanos, los Puskás, los Copás, pero sabía que en Portugal había mucho talento y había la posibilidad de intentar atraer esos jugadores. Y Chico siempre se mantuvo fiel al Benfica y cuando termina su carrera lo hace como una verdadera leyenda de las Águilas. Muy bien. Hace un año, como habías dicho, hemos grabado ese episodio sobre el Gran Torino y realmente enfocamos mucho ese rol de Francisco Ferreira. Era realmente un jugador extraordinario y además el hecho de que el Torino haya venido a jugar a Lisboa es también una indicación de la dimensión que tenía Francisco Ferreira y de lo admirable que era y por lo tanto que si alguien tiene interés puede ese episodio de Gran Torino, también muy recomendable, está disponible en nuestro YouTube y también en formato podcast. Bueno, pasemos entonces ahora para hablar de los delanteros, hablar de José Aguas, 13 temporadas, 384 partidos, 379 goles, es una barbaridad, dos Copas de Europa, cuatro Ligas de Portugal, tres Copas de Portugal.
padre de otra referente del Benfica, en este caso Rui Águas, que también jugó después en el Futbol do Porto. Estamos hablando de una leyenda absoluta del Benfica. A día de hoy sigue siendo, si no me equivoco, el segundo mejor marcador de la historia del Benfica, solo por detrás de Eusebio, pero eso es trampa casi. Creo que tiene 5 pichichis o de la liga portuguesa. Y además era un jugador que no le gustaba el fútbol, que eso sí que es curioso. De hecho, hay una entrevista suya, ya se había jubilado, él terminó la carrera jugando un año en Austria, porque dejó un impacto tan grande en la mítica eliminatoria del Benfica en Austria en el 61, que hay un año que va a jugar allí, un último contrato, porque ya sentían en Lisboa que con la aparición de José Torres, que es otra figura clave en los años siguientes, y con su edad que había perdido espacio, y por lo tanto se busca la vida temporariamente en Viena. Pero realmente Aguas era un jugador muy conocido por su juego de cabeza, tenía una habilidad de cabeceo muy importante. Estamos hablando de que en esos años los balones de fútbol pesaban y mucho. O sea, los jugadores no solían utilizar la cabeza porque dolía de verdad. O sea, de hecho, las botas son botas casi militares. No tienen absolutamente nada que ver con las botas que vemos hoy en día, ni el balón, ni el césped cuando había césped, porque muchas veces ni siquiera lo había. Por lo tanto, era muy complicado jugar y Aguas tenía esa capacidad de remate de cabeza tremendo. De hecho, la historia de cómo ficha por el Benfica es muy curiosa, porque él es de Angola, o sea, pertenece a esa comunidad, digamos, blanca, no sé, en el sentido de que sus padres venían de Portugal a África cuando eran jóvenes y él ya nace allí y trabajaba de operario en una fábrica y es llamado para jugar por el 11 de Lobito, que es donde era, en un partido con el Benfica, un amistoso. Los clubes portugueses de la metrópolis, por indicación del gobierno, tenían órdenes de a final de año ir a hacer el tour por las colonias, un poco para ampliar la marca de Portugal, ampliar sus propias marcas, y a los clubes les interesaba también porque hacían taquilla, porque buscaban jugadores que no había forma de ojear de otra manera. Y Claro. Aguas en ese partido, que es un jugador absolutamente desconocido, llega y hace 3 goles al Benfica y el Benfica con todos sus titulares. Y básicamente al día siguiente recibe 2 ofertas, porque la noticia llega rápida a Portugal y recibe una llamada del Porto y recibe una visita de los técnicos del Benfica que todavía estaban allí. Y se decanta por el Benfica porque era aficionado del Benfica desde pequeño. Ujú. Y de hecho uno de sus ídolos está también en este 11 que hemos dibujado, que era Julinho. Y a partir de ahí, pues básicamente su carrera en el Benfica es estratosférica y es el delantero más en forma en Portugal los años 50 a par de Matateo. Nunca pudo hacer en la selección la cantidad de goles que hacía en el Benfica, también era muy complicado. La selección portuguesa por entonces era muy poco competitiva, Claro. estaba a un nivel de un Luxemburgo, de una Noruega, un nivel muy bajo, la verdad. Pero Aguas con Matateo en esos años son los dos grandes referentes ofensivos en Portugal y luego Aguas termina su carrera de forma brillante con esas 2 Copas de Europa donde también tiene una exhibición espantosa en el partido contra el Barcelona en Berna y también contra el Real Madrid en Ámsterdam. Ujú. Es que es casi un gol por partido, es una locura absoluta. Esos números son realmente increíbles. Bueno, pasemos a otro delantero. Este quizá tenga el perfil más interesante porque es más raro, diría, porque además de ser un gran futbolista, era también un gran atleta. Estoy hablando entonces de la perla negra, Guilherme Espírito Santo. ¿Qué nos puedes hablar de este hombre, Miguel? Bueno, como veis en la foto es jugador negro en los años 30 en Portugal, es la primera estrella negra, aunque los jugadores de origen africana empiezan a llegar realmente en fuerza a partir de los años 40, finales de los 40, inicios de los 50. De hecho, los primeros jugadores africanos que llegan a Portugal son blancos, no son negros. Pero lo curioso es que Guillermo ya nació en Portugal. Su familia, aunque era de Santo Tomé y Príncipe, ya vivía en Lisboa. Él nace en Lisboa, aunque luego se va a vivir con su familia a Angola unos años y luego cuando vuelve es un atleta completísimo, como dices bien, que creo que tiene el récord nacional del salto en altura, si no me Yo creo que equivoco, durante sí. casi 2 décadas. Era capaz de jugar un partido de fútbol por la mañana y de ir a competir por la tarde en las pistas de atletismo en el mismo día, sin descanso. Era un portento físico tremendo. Por la foto se ve las piernas que tenía, una capacidad física fuera de lo normal en una época donde el fútbol era completamente amateur, por lo tanto los jugadores físicamente no se parecían en nada con lo que vemos hoy. Y era un jugador muy técnico también, además de la velocidad que tenía, la fuerza que tenía una técnica exquisita
y por lo tanto la aportación que hace en ese Benfica de los años 30 y también de los años 50 en esa línea de delanteros que era conocida como los Cinco Diablos Rojos. Él era el veterano de ese quinteto de delanteros, también con Julinho, con Arsenio, con Mario Rui. Eh, Son jugadores que son claves para entender cómo el Benfica deja de ser solamente un club importante en Lisboa, con los títulos distritales que había conquistado a menudo, para empezar a ser un club ganador de competiciones nacionales. El Benfica hasta que llega Guillermo, está muy por detrás del Sporting, incluso está a par del Belenenses a nivel de títulos nacionales de las competiciones que había, que era solamente el Campeonato de Portugal, Ujú. y las primeras ediciones de la Copa de la Liga, la primera la gana el Porto, y ya con Guillermo es cuando empieza a conquistar ya títulos nacionales y donde empieza a darse ese salto al Benfica hegemónico que luego llegará en los años 60. Muy bien. Bueno, Miguel, hablemos entonces ahora de otro delantero mítico del Benfica, Júlio Silva. Aquí aparece como Julinho Silva, pero es conocido en el mundo del fútbol como Julinho. 11 temporadas, 200 partidos, 202 goles. Era una máquina de hacer goles, una Copa Latina y tuvo un rol decisivo, tres Ligas de Portugal y seis Copas de Portugal. Otro jugador del norte de Portugal en este caso. Sí, Julinho, además de marcar el gol que gana la Copa Latina, ese gol mítico contra el Burdeos, es la gran figura del ataque de Benfica en los años 40 y es de Porto, o sea, es jugador de la ciudad de Porto, empieza en el Boavista, luego va al Académico de Porto, que era un equipo que por entonces tenía un gol relativamente importante en la ciudad. De hecho, gana el campeonato distrital de Porto con el Académico, en un año mítico, porque el Porto estuvo a punto de siquiera no poder participar en la liga. Estamos hablando de que la liga portuguesa hasta mitad de los 40 no teníamos ascensos y relegaciones a segunda. Los equipos se clasificaban para la liga con base en sus resultados en los campeonatos distritales según las vacantes que había. Lisboa tenía siempre a cuatro equipos, Porto siempre tenía a dos equipos y luego estaba el representante de Setúbal, de Coimbra y de Braga. Y Julinho estuvo casi a punto de echar al Porto de no ser totalista en la liga. Y aún así el Porto le intentó fichar, de hecho porque ya sabía que había pasado con Francisco Ferreira lo de perder un jugador de un gran potencial para un rival directo con el Benfica. Una vez más, gracias al ojeador Aneca Manecas, Julinho se compromete con el Benfica, va a Lisboa, ficha, de hecho le echan de su trabajo, trabajaba en una fábrica en Porto, le echan en el momento que saben que va a fichar por el Benfica porque el dueño de Ujú. la fábrica era socio del Porto y no aceptó la traición, digamos así, y Sí. ya toda su carrera la hace en Lisboa hasta el 53 y es un jugador de todos los tiempos. Sus cifras goleadoras son impactantes. Era un jugador que jugaba mucho por la banda derecha o incluso como interior en esa línea de cinco de los cinco Diablos Rojos que hablamos hace poco con Arsenio, con Mario Gui, con Guillermo y también con Joserio. Ujú. Y era un jugador con la capacidad de marcar goles que era absolutamente estratosférico. Claro. Tan decisivo en la Copa Latina como en muchas copas de Portugal y en las ligas que gana con el Benfica, sobre todo en los años 40. Muy bien. Por lo tanto, según sé, Guillermo Espíritu Santo empezó como delantero centro, diría. Después pasó Ujú, para la banda derecha, que quedó un año sin jugar porque se quedó enfermo, ujú. creo. Sí, sí. Después Julinho ganó ganó mucho, marcó muchos goles como delantero centro. Y por la banda izquierda, creo, jugaba sobre todo este hombre, otra figura mítica, que tiene toda pinta de crack. Y yo no encuentro una foto mala de él, es impresionante. Y atención, estamos hablando de Rogério Pipi. Atención que Pipi no es su nombre es Rogério Lantres de Carvalho. Pero Pipi es un apodo que le han puesto porque él siempre todo muy bien vestido, etcétera. A la 12 moda, sí. temporadas, exactamente. Parecía un actor de Hollywood, se decía. 12 temporadas, 314 partidos, 205 goles, una Copa Latina, tres Ligas de Portugal, seis Copas de Portugal. Y atención que en las Copas de Portugal estamos hablando, creo que sigue siendo el mejor marcador de finales Ujú. de Copas de Portugal, con 15 goles, creo. Y de toda la competición, si no me equivoco, también. Sí, 15 goles en las finales y de toda la competición creo que también. también. Era un jugadorazo, Miguel. Sí, además es el primer jugador portugués que juega
en Brasil. De hecho, su fama era muy grande. Los clubes brasileños de los años 50 tenían un potencial económico incluso superior al portugués y habían intentado en algunos casos, sobre todo el Vasco da Gama, porque era el club de la comunidad portuguesa en Río de Janeiro, había intentado fichar a algunos jugadores portugueses conocidos en los años 30, como el mítico Pinga, el delantero de Porto, y otros jugadores, pero con José sí que lo logró el Botafogo, que quería ampliar un poco su popularidad entre esa comunidad portuguesa de Río y además juntaran en esa temporada, que no llegó inclusive a completarse la temporada, porque su mujer se quedó embarazada en Brasil y dijo a su marido que su hijo tenía que nacer en Portugal y por lo tanto tenían que volver a jugar con el mítico Heleno de Freitas, ese mítico jugador de ese Brasil pre también Pelé. O sea, el ejercicio que estamos haciendo se podía hacer también con el de Brasil pre-Pelé y en esa Brasil pues Heleno estaría en el once titular fijo como está Joserio porque eran dos jugadores del mismo registro. Eran playboys, eran jugadores que les gustaba vestir trajes hechos a medida, ir a la moda, cuidaban mucho su imagen, pero luego en el terreno de juego eran killers, eran jugadores con una capacidad de marcar goles absolutamente asombrosa. Y José era uno de ellos. Las copas eran muy prolífero, como los números dicen hasta el día de hoy, pero también en la Liga, también en la Copa Latina mítica que ganó el Benfica está presente, y era un jugador de una capacidad técnica absolutamente estratosférica y cuando termina su ligación al Benfica, en el 54, justamente porque ese año, cuando el club decide abrazar de forma definitiva la profesionalidad, lo que le ofrece el club es ganar 2,5 contos, que por entonces era la moneda del Estado portugués, y él en su trabajo ganaba 10. Entonces dijo que no iba a dejar su trabajo para jugar al fútbol si le iban a pagar ese valor y además estaba ya en la parte final de la carrera. Ujú. Así que decidió irse a jugar al Oriental, un club muy modesto también de Lisboa, que llevó de segunda a primera. Era tan bueno que llegó a segunda división y aún así pudo ser diferencial y ayudar al Oriental a subir a primera, esto ya en el 56, 57, si no estoy equivocado, y por lo tanto cumplir también con esa labor con un club donde su padre era uno de los directivos también. Ujú. Y José era un jugador absolutamente histórico del fútbol portugués de los años 50 sobre todo y un jugador que también ayuda a entender ese impacto que tenía el equipo de Benfica por entonces, porque era una mezcla de calidad, de técnica, de apariencia física, pero también ese killer instinct y esa capacidad de decidir partidos y de tener una fama internacional, igual que vimos que Francisco Pereira había tenido la capacidad de atraer al mejor equipo del mundo, que era el Torino de entonces, a Portugal. Joserio atraía a uno de los mejores equipos de Sudamérica por entonces, que era el Botafogo, a ficharle. Y eso eran palabras mayores en un fútbol que era todavía muy nacional, donde no se cruzaban, no se solían cruzar fronteras, y Ujú. los jugadores que sí que lo hacían o que generaban ese impacto tenían un prestigio muy difícil de conseguir. Claro. Dos datos curiosos de Rogerio. Uno era, creo que vendía coches, por lo tanto, ganaba más dinero vendiendo coches que En el jugando al Sport. fútbol, en Ford, exactamente. Y dos, que era para la historia, entre muchos partidos, una final de la Copa de Portugal, una victoria frente al Sporting Club de Portugal por 5-4, en la que Sí. marca 4 goles. Por lo tanto, solo para que tengáis una idea de cómo era diferencial, como decía Miguel. Bueno, hemos visto entonces el 11 y ahora hablemos, y claro que no puede haber un 11 sin un entrenador, y en este caso sin un gran entrenador, alguien que es también diferencial y que seguro que está en tu nuevo libro, que va a salir al final de mes, aquí un poco de product placement. Y vamos hablando entonces de este señor, de brasileño Otto Gloria. 8 temporadas en el Benfica, en dos periodos distintos, por lo tanto, en el 54 y 59. 54 en el año que se inaugura el nuevo estadio de Luz, y después en el 67-70, 8 temporadas, 240 partidos, 140 victorias, 72 empates, 38 derrotas, 4 ligas de Portugal y 5 copas de Portugal. Y además de este currículum fue la influencia que trajo al fútbol portugués, Miguel. Sí, de hecho, hablando del 11 como mencionó Rosa, nos quedaron fuera algunos nombres importantes también, como es obvio. Yo me hubiese gustado mucho poner a Vítor Silva, por ejemplo, que era el mejor Sí. delantero de los años 20, sobre todo, que jugó los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Habíamos hablado ya de Ángelo, habíamos hablado ya de Arsenio y de Mario Rui, que también pertenecían a esa delantera mítica, Artur Jorge de Pereira.
que también fue un jugador fundamental en el Benfica a final de los años 10, inicio de los años 20, y que luego va a fundar el Belenenses. Entonces hay muchos jugadores que han podido entrar. Pero creo que entrenador solo podía estar Otto Gloria. Por mucho que Benfica haya tenido entrenadores muy top, Lipo Erza, Ted Drake, Janos Viri, entrenadores que son muy importantes en la historia del fútbol portugués y en la historia del club, por supuesto, Otto Gloria es diferencial. El fútbol portugués, en general, por lo que hizo con el Benfica y también con lo que hizo con la selección. No nos olvidemos que cuando Portugal va al Mundial de 66, el entrenador es Otto Gloria y es el que lleva el equipo que tenía la mitad de jugadores de Benfica, la mitad de jugadores del Sporting, casi prácticamente, a semifinales a jugar después de cargarse a toda una Hungría, a Brasil, a Corea y cae con Inglaterra en el partido de semifinales, pero es un equipo que juega un fútbol espectacular y los partidos están online, se pueden volver a ver y se puede apreciar esa calidad. Y luego también es el seleccionador que empieza la fase de clasificación para la Copa del 84 Ujú. y él sale al final de tres partidos y Portugal se clasifica no gracias a él, pero bueno, está interligado también a la segunda participación de Portugal en otro torneo. Sé que al final es historia del fútbol portugués, entrenó al Sporting, entrenó al Belenense, entrenó al Porto también, es una figura muy consensual y es a día de hoy todavía el entrenador con más títulos de liga en Portugal. Ganó cuatro ligas, las cuatro ligas con el Benfica, y nadie ha superado sus registros. Ahora mismo hay varios entrenadores que tienen tres, casos de Osvaldo Ferreira con el Porto, casos de Jorge Jesus con el Benfica, de Sergio Conceição con el Porto también, pero no hay ninguno que tenga cuatro. Y eso es un registro que le pone también en ese panteón de la historia del fútbol portugués. Y lo que hace el Benfica es un antes y un después. La mayoría de los jugadores que hemos visto aquí ya estaban en el Benfica cuando llega Otto Gloria. Ujú. Algunos de ellos terminan su ligación con el Benfica por culpa de Otto Gloria, digamos. Y todo lo que va a pasar después, aunque el honor de la gloria europea se la lleva, y también con mucho mérito, Bela Gutmann, que es realmente también un entrenador a nivel táctico, probablemente incluso más avanzado que Otto Gloria, él va a beber y va a aprovecharse mucho de la labor que Otto Gloria hizo en profesionalizar el Benfica, en ayudar a la construcción de la casa del jugador, que es donde iban a vivir los jugadores que no estaban casados y donde los jugadores que estaban casados iban a pernoctar. Y ahí pernoctar significaba ir a dormir la víspera de un partido o a veces toda la semana en una concentración. Y eso en un fútbol donde todavía los jugadores iban a trabajar al día siguiente era imposible. Claro. Así que fue fundamental para definir ese proceso de profesionalización, de que el club pagara full time a los jugadores para que viviesen solamente para el fútbol y solamente para el club. También es un entrenador fundamental en la construcción del Estadio de la Luz, porque es consciente que el Benfica está en ese proceso de trasladarse a un nuevo estadio a la altura. Y el Benfica no nos podemos olvidar que no tenía casa propia. Es un grande que durante décadas vivía en casa prestada. Por diferentes motivos fue cambiando constantemente de estadio, incluso porque el régimen le obligó a salir de Campo Grande, porque al final había proyectos que nunca iban adelante porque había restricciones económicas y mientras que el Sporting siempre tuvo un potencial económico mucho más grande y siempre jugó donde está el Albalá de hoy por hoy, siempre en esa zona. El Porto también podía jugar en la Constitución, en el campo de Jaén y luego construyó en el 52 el Estadio de Santas. Al Benfica le costaba y necesitaba también tener ese estadio y mira qué Claro. estadio porque el Estadio de la Luz era una barbaridad de estadio. Necesitaba eso para dar ese salto y Otto Gloria preside a esa etapa de transformación de Benfica en un club con estadio propio, un estadio grande, imponente, que ayuda a crear también ese mito de las noches europeas, de esos 15 minutos a Benfica, que luego se va a hacer cada vez más popular. Y también es un entrenador que ayuda a crear con esa profesionalización una cultura de club, tanto por la dimensión que obtienen los jugadores que ya están en el club, pero también los jugadores que pasan a venir de la cantera al club. El hecho de que exista una cantera también es un trabajo muy suyo y por eso permite que jugadores como Torres, José Augusto, Simões, que son jugadores que van a empezar a jugar en el Benfica muy jóvenes cuando ya está Otto Gloria, luego estén en condiciones de dar el salto al primer equipo cuando llega Bela Gutmann y pueden entrar en esa dinámica y donde ya está también el propio Seri. Así que Ujú. el gol de Gutmann, de Otto Gloria es tremendo. Luego gana más títulos al final de los 60 también en una fase muy importante, que es una fase de cambio, es la fase donde se va Columna, donde se va Torres al Stubal,
donde se empiezan a prejubilar casi José Augusto, Simões, jugadores que habían sido claves, Eusebio con muchas operaciones en la rodilla, ya no es el jugador tan diferencial como había sido antes. Lleva a Claro, Benfica a una final europea también en Wembley, que la pierde con el Man United. Y aún así trae al club jugadores que van a ser fundamentales en la década siguiente, jugadores como Toni, como Artur Jorge, como Humberto Coelho, jugadores que llegan de la mano de Otto Gloria y empiezan a transformarse en ídolos del Estado de la Luz también con Otto Gloria. Así que, naturalmente, para mí sigue siendo a día de hoy el entrenador más importante de la historia del club. Belagun mantiene el peso europeo. claro. Eriksen es un revolucionario también en los años 80. Jesús tiene su rol en la etapa más moderna. Digamos que serían los tres. Toni es una figura mítica a todos los niveles, pero creo que Otto está en un peldaño por encima. Muy bien, muy bien. Hombre, yo, Miguel, yo no tengo ni palabras para decirte lo cuánto hemos aprendido y lo bueno que ha sido estos minutos de charla. Creo que ha sido muy, muy útil. Creo que para cualquier amante del fútbol y en particular del Benfica, claro, es siempre muy interesante aprender sobre nuestro club y bueno, solo me resta agradecer muchísimo tu paciencia y desearte toda la suerte del mundo y sobre todo desearte que el próximo libro que va a salir el día 29 sea todo un éxito, Miguel. Muchas gracias, he disfrutado muchísimo como siempre y creo que volveremos el año que viene con otro juevesito que también sea divertido, porque Claro, siempre es bueno hacer estas cosas y bueno, y darte como siempre la enhorabuena por el proyecto, porque al final hablar de fútbol, independientemente de los colores, y yo no soy aficionado de Benfica como todo el mundo claro. sabe, pero me gusta conocer la historia del club y tengo un respeto enorme como rival. Pero hablar de fútbol en general siempre es apasionante cuando se hace desde el corazón y desde la pasión y eso es lo que nos une más que otra cosa. Así que siempre que me quedes aquí, estoy encantado de estar y disfrutar contigo de fútbol y de esta pasión compartida, digamos. Hombre, muchísimas gracias, Miguel. Entonces no se olvides de acompañar a Miguel en las plataformas donde está, de suscribir a su Substack, de comprar su libro. Nosotros seguimos aquí en este proyecto de Mítico Benfica, con muchas ideas, con muchas cosas que queremos hacer en este 2024. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos también en TikTok, sí, pero no bailamos, tranquilos. Por lo tanto, hacemos otras cosas ahí. Por lo tanto, no se olvidéis de suscribir. Esta charla está siendo grabada el día 3 de enero, pero quedará disponible el día 5. Y no se olvides también de suscribir, claro, a nuestro canal en YouTube y estamos también disponibles en formato podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas que existen. Bueno, a Miguel, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y por su cultura deportiva y por ser una enciclopedia con piernas, como yo suelo decir, que se aprende siempre muchísimo y muchísimas gracias una vez más. A todos un buen año, un feliz día de Reyes, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias.